Toda la historia de la humanidad ha estado acompañada de alimentos, de alimentación, de una forma de alimentarse, y básicamente todo ser vivo necesita comida, algún sustrato para poder seguir viviendo. En este caso, los humanos nos alimentamos de glucosa, ácidos grasos y proteínas que obtenemos por medio de los alimentos. Aquí te explico la explosiva evolución que han sufrido a lo largo de los años los alimentos. Bienvenido y bienvenida a otro episodio, a otro capítulo, y aquí vamos a hablar acerca de cómo a lo largo del tiempo los alimentos han sufrido cambios hasta el grado de tener comida rápida hoy en día, y vamos a dividir estos periodos en tres partes, en tres periodos. Uno que va a ser el periodo paleolítico, segundo que va a ser el periodo neolítico y tercero que va a ser la edad moderna. Hay muchos más periodos, los podemos dividir de muchas más maneras, pero para fines prácticos, para este video, vamos a dividirlo en esos tres. ¿Qué había en el periodo paleolítico? Estamos hablando de la edad de piedra. Esa época en donde vivían en cuevas, en cavernas. Estamos hablando de aproximadamente más de 2.5 millones de años, hasta hace aproximadamente 12.000 años antes de Cristo. Esta era del paleolítico es la que más tiempo, más millones de años ha durado a comparación de las otras, y vamos a ver por qué. Esta primera duró millones de años, y por millones de años se llevó una conducta nómada, en la cual se llegaba a un territorio, se acababan todos los recursos de ahí y se iban a otro, y mudaban, y migraban, eran nómadas. Los tipos de alimentos que consumían eran de todo tipo, eran omnívoros, comían de todo, comían vegetales, comían hojas, comían raíces, comían insectos, comían lombrices, comían, por supuesto también comían carnes, comían pescados, cazaban principalmente caballos y cebras, y comían su carne, por supuesto, y aprovechaban sus pieles y todo. Comían y presas más pequeñas como armadillos, liebres. Aunque había mamuts en esa época, muy pocos se cazaban mamuts, pues era una presa demasiado peligrosa, demasiado grande, demasiado fuerte, y era más fácil cazar para comer otro tipo de presas. En la era del paleolítico se comía así, y se comía todo eso, con una gran peculiaridad, que se comía todo crudo. No había manipulación del fuego, se comía todo crudo. Entonces, imagínense ustedes las enzimas paleolíticas que en ese periodo, que en esa época existían. Enzimas en las glándulas salivales, enzimas en el estómago, enzimas en el intestino, la microbiota, estamos hablando de una microbiota paleolítica. Elementos que hoy día tenemos todos y cada uno de nosotros, pero en aquel tiempo era común comer carne cruda, y todo crudo, básicamente, todo crudo, y esas son características que de ese periodo, de esa época. También no había caries, no había presencia de caries, porque los azúcares que se consumían eran azúcares naturales, de frutas fermentadas, frutas frescas, los mismos vegetales, pero no habían excesos de azúcar, no habían productos con excesos de azúcar. Por tanto, las enzimas paleolíticas, pues era suficiente con el azúcar que recibían para digerirla. A diferencia de en estos tiempos, donde hay presencia de caries desde la infancia incluso. ¿Por qué? Porque es un exceso de azúcar, y las enzimas nuestras pues no se dan abasto, es demasiado trabajo. Por eso no pueden con las cantidades de azúcar proveniente de las bebidas y alimentos que consumimos. Esa fue la era paleolítica.
¿ok? Así eran los alimentos que se consumían en aquel entonces. Para el Neolítico estamos hablando que es aproximadamente unos 15.000, 12.000 años antes de Cristo, hasta 5.000 años antes de Cristo. Fíjense que esta era ya no duró millones de años, duró tan solo unos cuantos miles de años. Y en esta era del Neolítico se caracteriza por todas las civilizaciones que hubieron, todas las grandes civilizaciones, las cuales aportaron todo lo que conocemos hoy en día, en todos los aspectos. Estamos hablando de civilizaciones como la de Egipto, la de Grecia, civilizaciones prehispánicas, este tipo de civilizaciones donde ya había, se va a caracterizar este periodo del Neolítico porque va a haber entonces manipulación del fuego, dominio, domesticación del fuego, domesticación de los animales. Una vez que el hombre pudo manipular el fuego, obtuvo el poder por sobre los animales. Por tanto, domesticó animales y se hizo presente la agricultura. Por lo tanto, se hizo presente el sedentarismo, pero no ese sedentarismo patológico de hoy en día del cual no nos movemos y no realizamos actividad física, sino ese sedentarismo en el cual se pasó de una conducta nómada, de ir de un lugar a otro buscando y acabando recursos, aún ya no hay que movernos, ya no hay que migrar a otro territorio. En este territorio podemos sembrar, podemos domesticar animales, ganado, aves, y podemos vivir cerca de ríos, cerca de aguas. Este fue el Neolítico. En esta época, entonces, pues había presencia de todos los alimentos, se comía de todo, se comía y principalmente algo que vino a ser característico también en este periodo del Neolítico es que se comenzó con la agricultura, llegó la siembra de granos y los granos pasaron a ser un 80-90% de la dieta en general de la población. Granos que antes pues no estaban, pues no había siembra que pudiera cosecharlos. Había entonces, por ejemplo, de la cultura egipcia podemos rescatar las conservas en salmuera, en sal. Los griegos también usaban sal, usaban especias, al igual que los egipcios. Se consumía el trigo, el mijo, este tipo de granos. En Grecia es característica la dieta mediterránea, que se caracterizaba por hojas verdes, por vegetales de todos los colores, incluía nueces. En este mismo periodo, en el prehispánico, por ejemplo, es característico el frijol y el maíz, leguminosas como el frijol, cereales como el maíz, que ya se cultivaban, que ya se sembraban. Y por ejemplo, de la época prehispánica podemos rescatar las tortillas, que ellos mismos ponían el maíz a remojar con cal. A la mañana siguiente, ese mismo maíz lo molían con dos piedras que le llaman metate, lo aplastaban, lo machacaban y le daban la forma, que luego cocían, y allí comenzaron las tortillas, y todo eso en el Neolítico. Pasando a la siguiente y última etapa y más cercano a nuestros tiempos de ahora es la Edad Moderna. La Edad Moderna inicia desde el siglo XV, por ahí del 1400, 1500, pero nos vamos a citar a finales de la Edad Moderna, casi llegando a nuestros tiempos. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Que principalmente, fíjense cómo del periodo, regresando un poco del periodo paleolítico al neolítico, fueron millones de años. Del neolítico a la Edad Moderna fueron miles de años. Y tan solo quiero que escuches esto, es una locura. En los últimos 200 años o menos de 200 años es cuando ha venido la verdadera el verdadero cambio en la forma de alimentarnos. ¿A qué me refiero? Y es que con la llegada de las guerras mundiales, las primeras guerras mundiales, es que se vino muy fuerte la publicidad
y la necesidad de transportar alimentos, conservar alimentos, porque para los millones de personas que los requerían en ese momento y para las millones y para los sitios a donde se tenía que transportar ese alimento y que estuviera cocido o precocido, que fuera de fácil consumo y de poca preparación, casi consumo inmediato, instantáneo, para los soldados y toda esta gente. Las guerras vinieron a causar entonces, y la revolución industrial, pues una revolución en la producción de los alimentos. Gracias a las guerras mundiales, hubo, es un caos, es una desgracia, por supuesto, aunque gracias a eso también hubo avances tecnológicos y cambios en la sociedad, en la humanidad, como de los alimentos. Hubo un boom, una explosión entonces por los productos enlatados, envasados al vacío. Antes había obesidad, por supuesto que antes en todas las épocas y periodos ha habido obesidad, pero no se llegaba tan fácil como se llega ahora, que tenemos obesidad incluso en la infancia, que México ocupa de los primeros lugares o el primer lugar en obesidad infantil y adulto también. Antes sí había obesidad, pero no se llegaba tan fácil y tan rápido como hoy día. En estas épocas de las guerras y alrededor de los 1950 es que llegaron todas estas empresas, todos estos monopolios de KFC, de McDonald's, de Burger King, de Pizza Hut, y solo por mencionar algunos. Todos ellos nacieron en el 1950. Los refrescos más famosos de sabor cola, por ejemplo, ese que es de color rojo y ese que es de color azul, o azul y rojo, esos que son competencia entre ellos dos, llegaron por el 1890, por allí, llegaron un poco antes que estas otras grandes monopolios. Entonces, gracias a todo esto y a la publicidad y a las regulaciones que hay, gracias a todo eso, y gracias a que también hay una cultura consumista y hay una cultura al no cuestionarse absolutamente o cuestionarse muy poco, es que hoy en día encontramos muy fácil y al alcance de los más jóvenes productos altos en calorías, altos en hidratos de carbono simple o azúcares, dicho de otra manera, productos altos en grasas saturadas, productos altos en grasas trans, productos transgénicos, como el maíz. La mayor cantidad de soya y maíz que se produce actualmente hoy día es transgénico, y eso tiene sus consecuencias, eso da para otro video. Hoy día también encontramos muy fácilmente productos que, además de todo esto, que son elevados en todo esto, elevados en sodio, son bajos en fibra, son muy bajos en fibra, y por todo esto es que gracias a la publicidad y a los productos que han dejado de ser alimentos para transformarse en eso, en productos de fábrica, productos fabricados que se alejan de ser realmente un alimento. Gracias a todo esto es que se tiene lo que se le conoce como un ambiente obesogénico, un ambiente que promueve la obesidad, un ambiente que promueve el consumo de todos estos productos. Además de que también encontramos no solamente alimentos con todas estas características mencionadas antes, sino también bebidas azucaradas. Antes no había bebidas azucaradas. Y para cerrar este video, entonces, resumiendo y haciendo una recapitulación, cómo ha cambiado la dieta. Antes se comía crudo, después ya no. Hubo un cambio en la microbiota ahí, en toda la microbiota, en todas las enzimas del tubo digestivo. El tubo digestivo tuvo que cambiar. Y las proteínas cocidas, gracias al fuego, gracias a que llegó el fuego, la manipulación del fuego, y que entonces se puso un trozo de carne ahí y olía rico, gracias a esas proteínas que eran mejor asimiladas, es que el cerebro pudo evolucionar hasta lo de hoy en día. Entonces, las enzimas han cambiado, la microbiota ha cambiado, los alimentos han cambiado.
Y ahora no solamente ya comemos alimentos cocidos, sino que comemos productos que se venden como alimento. Entonces, ¿cómo ha cambiado la microbiota? ¿Cómo se ha tenido que adaptar todo este tiempo? Y en tan solo menos de 200 años, ¿cómo se han dado enfermedades como diabetes? Todo gracias a eso, enfermedades inflamatorias, todo gracias a los mismos elementos contaminantes tóxicos del cuerpo, en este caso hablando de los alimentos y de productos que se pueden comprar aquí a la vuelta por tan poco. Entonces hay que preguntarnos y hay que cuestionarse acerca de entonces ese entorno obesogénico que no cuestionamos y que promueve la obesidad y que promueve la poca actividad física y que promueve el consumo de bebidas azucaradas y promueve el consumo de tal o cual alimento. Cuestionarse las calorías vacías que estoy consumiendo en un pastelito de esos que vienen en sobres y yo lo destapo, me lo como, cualquier pastelito. Son calorías vacías, no tienen nutrimentos, no tienen nada que me haga, nada que pueda aprovechar la célula. Es un alimento que se va directamente al depósito de reserva energética en forma de grasa. No es una manzana o algún otro alimento que tiene nutrimentos, no manzana, lo que sea, cualquier alimento, no solamente una fruta, vegetal, carne, leguminosa, oleaginosas. Eso tiene nutrimentos. Cuestionarse las calorías vacías y cuestionarse las calorías líquidas. Ahora es muy sencillo. Ahora no solamente hay leche y derivados, hay leche con azúcar, hay leche saborizada, hay leche de fresa con azúcar, de vainilla con azúcar, de chocolate con azúcar, hay leches saborizadas, hay bebidas azucaradas, hay jugos que distan de ser jugo. Es una mezcla de agua con colorante, con saborizante, que da olor a la fruta que anuncia en la presentación, pero dista de ser un alimento real, que pueda hacer algo por la salud. Cuestionarse entonces esas calorías vacías, esas calorías líquidas que promueven ese aumento de peso, ese sobrepeso u obesidad. Esta fue el explosivo cambio de los alimentos a través de la historia, a través del tiempo. Te invito a darte una vuelta por mi video de microbiota, donde habla específicamente de qué se trata la microbiota y cómo entonces es que a lo largo del tiempo, acompañándonos por la alimentación que ha cambiado, cómo se ha tenido que adaptar también esta microbiota. Y no olvides compartir si te ha parecido útil este video y suscríbete que eso me ayuda a crecer el canal. Y entonces gracias, 1.000.000 de gracias, gracias infinitas por estar allí del otro lado. Nos vemos en la siguiente. Que todo marche bien. Chao.